Muy buenas noches, amigos de Diálogos de Café, Marcos Escudero. Para cerrar esta noche, las preguntas que hoy día nos motivan, eh, vamos a, vamos a tener la participación de Carlos Alarcón, quien a nombre de Comunidad Ciudadana va a dar sus impresiones a lo expuesto por Walter Guevara. Dicho esto, paso la palabra a Carlos Alarcón y a mí le voy a incorporar una preguntita más para que el que está en la arena política nos diga eh, cómo ves la posibilidad de que realmente se cambie la ley 1096, o sea, la ley de organizaciones políticas. ¿Es posible o directamente ya nos vamos a ver en octubre en la necesidad urgente de inscribir el candidato a las primarias cerradas, que son el escenario menos deseado en este caso para el bloque de las oposiciones? Te paso la palabra, Carlos, y escuchamos atentamente tu propuesta, tu reflexión sobre lo dicho por Walter. Gracias. Lo primero, digamos, como reflexión general, es que cuando surgen varios de estos planteos interesantes, se abstraen algunos datos de la realidad que son importantes tenerlos en cuenta para ir aterrizando y precisando las ideas, ¿no? Nosotros cuando planteamos, y Carlos Mesa lo anunció al país, él por si acaso no lo anunció como precandidato, porque todavía señaló que esa definición no la ha tomado, pero lo anunció con el respaldo de haber obtenido el 2019 2.240.000 votos y el 2020 1.775.000 votos. Con ese liderazgo y con ese antecedente del 2020, Carlos Mesa en su propuesta dice aquel que se considere el líder y se vuelva precandidato tiene que estar dispuesto a someterse al voto del ciudadano, al voto libre, abierto, para que sea el ciudadano el que defina cuál de los binomios presidenciales tiene la mejor y la mayor musculatura para ganarle al MAS. Entonces, esa es una propuesta donde no dice todos van por debajo mío, síganme, yo voy por delante. Es una propuesta donde dice profundicemos la democracia representativa, profundicemos la democracia participativa y que el ciudadano con su voto libre y voluntario sea el que defina quién está en las mejores condiciones sin que eso implique excluir a otros. O sea, el ejemplo viviente que tenemos y reciente es el de la Argentina. En la Argentina se le ganó al peronismo, al kirchnerismo, no con un solo binomio o candidato presidencial del conjunto de la oposición, es decir, las pasó a Argentina, ¿no? Justamente, más bien han generado otro escenario, han generado un escenario donde en la segunda vuelta han terminado juntándose, ¿no? Los dos componentes más representativos de la oposición para derrocar contundentemente al kirchnerismo. No estoy prejuzgando si eso está bien o está mal, estoy describiendo y estoy dando un dato para que no partamos de premisas falsas. La premisa falsa de decir la única posibilidad de ganarle al MAS en 2025 es teniendo un solo candidato de oposición y ninguno más, ¿no? O que los otros sean tan insignificantes en peso de votación que prácticamente estén por debajo del umbral del 3% de los votos válidos, que ese no fue el caso en la Argentina. El caso de la Argentina, si bien disminuyó Juntos por el Cambio una votación importante, pero tuvo también una votación significativa que le permitió generar un escenario en la segunda vuelta y llegar a una coalición de gobierno que ahora está vigente. La segunda premisa, que la veo también en términos absolutos equivocada, es decir, si no tenemos las condiciones institucionales perfectas para ir a una elección, estamos perdidos. Renovación total del órgano electoral, un nuevo padrón electoral, una institucionalización del TREP y otras condiciones más. Si vamos a ese escenario, nos olvidamos que el que maneja los hilos institucionales del Estado es el gobierno y el MAS, aún con su división, sea o no sea artificial, el MAS y sobre todo el gobierno maneja los hilos institucionales. Entonces, pretender tener una cancha perfecta para hacer un partido igualitario, como sería en el fútbol, digamos, el mejor escenario que podamos tener en la cancha y en la hinchada, probablemente eso no va a ocurrir. Nosotros hemos planteado hace tiempo ya la ley de transparencia electoral exigiendo contraste de los tres registros, CEGIP, CERESI, padrón electoral. Sobre esa base, según las divergencias,
encontradas, hacer un nuevo padrón o sanear el existente si no hubiera mucha diferencia encontrada, institucionalizar el TREP, incorporar causales de nulidad por fraude electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es una exigencia al poder, y el poder, en este caso, probablemente a lo que podremos llegar si es que la presión ciudadana consigue tener un resultado, es a tener un TREP como se hizo en el 2016 con el referéndum del 21F, un TREP para los binomios presidenciales que constituyan una garantía mínima, pero garantía al fin, y un control electoral eficiente que dependerá de todas las fuerzas que logren tener una participación, sobre todo del lado de la oposición. Entonces, yo veo esas condiciones, pero en la lógica de Walter de decir, si no hay el escenario institucional perfecto, completo, vamos a llegar a lo de Venezuela, bueno, entonces no participamos y se lleva el 90%, el MAS y el gobierno, el poder político y la fuerza parlamentaria el 25%. Entonces, es importante hacer esos matices, ¿no? Y esos matices también tienen que ver con la experiencia histórica del pasado. En la experiencia histórica del pasado, en el 2020, en el país, en la candidatura equivocada históricamente y estratégicamente de la expresidenta Yanine Áñez, acuérdense que prácticamente se juntaron los más relevantes, salvo Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, que quedaron, digamos, fuera de ese esquema. Estaba Doria Medina, estaba el alcalde Revilla, Montes, Chapetón, Oliva de Tarija, no sé cuántos más. En práctica era una señal de que era la unidad posible, la unidad perfecta, y esa unidad posible era tan imperfecta y no perfecta que nos mandó al traste la elección del 2020. Entonces, todas esas presunciones de partida, mi criterio es que tienen que ser tamizadas. Y por esa razón es que uno de los mecanismos más certero, porque el otro gran problema por el que tendríamos que hacer la presión ciudadana, además del TREP y de los otros cambios institucionales electorales que se puedan conseguir, tenemos que tratar de trasladar el calendario electoral. Por ejemplo, el tema de encuestas hechas prácticamente 9 meses antes se desactualizan. Por ahí te dan un candidato y ese candidato a los 4 o 5 meses después termina no siendo el mejor candidato. Entonces, el tema de tener 8 meses de anticipación es una ventaja que espuriamente la gestó Evo Morales el 2019 y que nos las ha dejado como una hipoteca negativa para la democracia hasta ahora. Entonces, la otra premisa de la que no parten estas propuestas es de que ya tenemos rayado una cancha, ese es el problema, una cancha de legalidad sin legitimidad. En la propuesta de las primarias abiertas que hizo Carlos Mesa al país, considerábamos importante tener 3 ejes fundamentales. La fuerza de legalidad, para lo cual tienes que cambiar la ley vigente, porque si no, no logras nada. La fuerza de la legitimidad, que tiene que ver con el voto ciudadano abierto para definir los binomios, y la fuerza de la oportunidad, que tiene que ver con trasladar el calendario electoral, porque en este calendario anticipado el gobierno te hace tabla rasa, pues porque tiene ingente cantidad de recursos que malversa, tiene ingente cantidad de personal a su disposición, computando funcionarios públicos que por mantener obviamente su trabajo van a hacer de alguna manera ya un trabajo a favor del gobierno desde que empiecen estas primarias truchas que están en la ley actual, y eso genera una gran desventaja cualquiera sea el candidato en definitiva que represente de manera más emblemática a la oposición. Entonces, una de las primeras agendas ciudadanas compartidas debería ser todos los esfuerzos para primero decir no y no a estas primarias truchas. No podemos ir con estas primarias truchas porque estamos yendo prácticamente a la trampa que ya nos metió Evo Morales el 2019. Y una de las condiciones es trasladar el calendario electoral, y nosotros creemos que la mejor de todas, además, es las primarias abiertas, porque en la Argentina han dado un resultado que ha permitido cambiar un régimen que igual parecía que tenía una fuerza que estaba en declive, estaba en decadencia, como de alguna manera también la del MAS ahora, no en las mismas dimensiones de esa crisis económica que estaba viviendo años la Argentina, pero si ven el estudio Delphi de cualitativo de opinión, van a ver que todos los indicadores económicos del gobierno están a la baja y los indicadores institucionales. La tercera causa para ver en la encuesta de diagnóstico, en la última, para haber bajado
drásticamente de enero a marzo de este año su favorabilidad a Luis Arce Catacora es el tema de no haberlos votado a patadas a los autoprorrogados, para ponerlo claro. Entonces, eso demuestra que también en la ciudadanía, además del tema económico, tiene un peso muy importante el tema de la renovación judicial. Entonces, obviamente que esto genera un escenario proclive a tener una victoria de la oposición en el 2025. Pero tratar de creer que la única alternativa es desde ahora y dejando de lado la legalidad, la legitimidad y la oportunidad, es tener sí o sí una sola candidatura, eso no va a ser posible de entrada porque ya, por ejemplo, algún líder de oposición importante, como Tuto Quiroga, dijo, ustedes quieren definir primero el quién y no quieren definir primero el qué y el cómo. Y una vez definido el qué y el cómo, tendremos el quién. En la lógica de él, de que el qué es lo económico, el cómo él sabe hacer economía y el quién va a ser él, más o menos. Yo interpreto así. Entonces, de alguna manera ya tienes una respuesta de que ahí puede haber un posible candidato de que no va a aceptar un esquema de la unidad por la unidad o una sola candidatura contra el MAS. Ni qué decir de Manfred Reyes Villa, por ejemplo, en Cochabamba, que claramente primero estuvo a favor de las primarias abiertas, algo pasó en horas que después cambió de posición y dijo que ya no quería primarias y que sean los partidos nomás los que definan directamente el candidato presidencial que va a competir. Entonces, es decir, ahí van a haber escenarios que no van a estar de acuerdo a este concepto o esta idealidad de decir la única posibilidad o camino es tener un solo candidato de oposición relevante, con peso y todos los demás que no existan. Eso no se va a dar. Entonces, sobre esa base, nosotros en este momento estamos insistiendo en el tema de las primarias abiertas, porque tenemos la certeza de que el levismo no va a apoyar. El levismo ve las primarias abiertas como el diablo en la pared, porque Evo Morales está totalmente desprestigiado en el conjunto de la población boliviana, salvo en un núcleo duro que lo mantiene, y exponerse a una primaria abierta sería mostrar su talón de Aquiles antes de llegar a la elección general, cosa que él se va a oponer, pero ya lo ha dicho abiertamente, ¿no? En el caso del oficialismo y del gobierno, ahí todavía no está del todo claro el panorama, ahí hay una duda si es que el gobierno en definitiva va a querer mantener el tema de la primaria cerrada, con la expectativa de que como están los autoprorrogados bajo sus pies, logren rayar antes del inicio de la carrera electoral, logren rayar bien la cancha y resuelvan el tema interno orgánico y de candidaturas del MAS. Probablemente Arce Catacora esté apostando a ese escenario, pero yo no veo una señal clara todavía de ese lado que digan descartadas las primarias abiertas. Entonces, en la pregunta que me hacía Erika, todavía ahí yo te la respondo con un interrogante que, digamos, se va a develar rápidamente, porque en la lógica de la ley actual, de la fuerza de legalidad actual, pero con total ilegitimidad, tendrías que estar convocando a mediados de agosto a las primarias truchas, le llamaremos así, tendrías que estar haciendo la primaria trucha, tendrías que estar haciendo a fines de este año, y el próximo año estarías hablando que recién harías en septiembre las elecciones generales. Entonces, es un tema donde los propios vocales del Tribunal Electoral ha salido Tawichi primero diciendo inclusive que todos aquellos que estén presentando sus firmas ahora, eso que ni presenten porque ya están fuera de calendario. Entonces, ¿en qué lógica está Tawichi asumiendo que la ley de primarias truchas, pese a que ellos han mandado un proyecto de ley para ponerles un make-up, un maquillaje, se va a mantener y no se va a correr el calendario? Y la propuesta que han mandado, no la de Tawichi, sino la de Vargas, que es la del Tribunal Supremo Electoral, es una propuesta de mantener las primarias cerradas, pero con binomios, por lo menos 2 binomios internos que entren en competencia, ¿no? Ese es el maquillaje, digamos, que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral para esta propuesta. Obviamente esta propuesta no va a contar con el respaldo de comunidad ciudadana, porque es hacer un maquillaje a una primaria que no va a tener fuerza de legitimidad, solo fuerza de legalidad como la que tiene ahora, que permite un solo binomio presidencial. Digamos, esas serían mis acotaciones y concluyo diciendo que en este momento la prioridad nuestra es por tratar de lograr que entre en vigencia esta ley de las primarias abiertas, ¿no?
Y ahora, y en el tema de las precandidaturas, etcétera, es un legítimo ejercicio del derecho de todas las personas que se consideren que tienen la expectativa favorable de que les apoye el voto ciudadano y de que podrían convertir esas precandidaturas en candidaturas. Pero lo importante del voto abierto es que no solamente te define un binomio en competencia dentro de cada alianza, y una alianza puede además ser recompuesta y ampliada, etcétera, ese no es problema, sino que te permite que el voto del soberano defina también lo que decía, haciendo esa analogía del expresidente Quiroga, defina el qué y el cómo, porque cuando tú vas a competir en una primaria abierta, no es suficiente que le digas fulanito de tal con menganito de tal va a ser el candidato a presidente y a vice si gana el voto. Tienes que decirle al ciudadano cómo vas a resolver, cuál va a ser el problema mayor que vas a resolver con esa candidatura y cómo lo vas a hacer. Entonces, en la propuesta de Walter es como que eso lo deja para el final. O sea, él dice, no, primero aquí definimos el quién, y una vez definido el quién metodológicamente, después se juntan para compartir parlamentarios y para compartir el qué y el cómo. Pero ahí los problemas son que cuando tú llevas parlamentarios que se consideran dueños y señores de su propio destino, como nos ha pasado actualmente a los partidos de oposición, en algunos casos, ahí también se vuelve el remedio peor que la enfermedad, porque cada uno se considera que no tiene ninguna atadura ni ligazón orgánica con nada, que son librepensantes totales y que como si no existiría en el mundo, que todos los parlamentos tienen que seguir una línea partidaria orgánica para que puedan tener una efectividad en la vida política de cualquier país. Entonces hay esas distorsiones, o sea, porque si se va a juntar para acomodar parlamentarios de este grupo, de este otro grupo, de este otro grupo, y después cada cual reacciona y responde a su manera, entonces ahí vamos a estar más fregados que lo que estamos ahora. Entonces, yo creo que esos son los temas que ameritan un mayor debate, una mayor profundidad, sobre la base de dejar estas premisas, digamos, claramente asentadas. Gracias por su atención.